Mi nombre es Roberto Morales, y por mucho tiempo me sentí como un fantasma, no el tipo que ronda las casas o deambula por calles oscuras, sino un fantasma dentro de mi propia vida, atrapado entre el pasado y un presente en el que ya no me reconozco. Tenía 72 años, y después de perder a mi esposa y mi hogar en un incendio, mi hijo, Alejandro, y su esposa, Mariana, me acogieron en Austin, Texas. Al principio intenté convencerme de que ese nuevo hogar podía ser un nuevo comienzo, pero lo cierto es que me sentía como un mueble viejo que hubiera quedado guardado en un rincón por obligación. Alejandro y Mariana fueron buenos conmigo, no me faltó nada, comida, un techo, una cama calentita, pero vi el peso de mi presencia en sus ojos, incluso cuando intentaron ocultarlo. No quería ser una carga, mis noches eran largas y silenciosas, salvo algún que otro crujido procedente de la casa, que me recordaba el crepitar de las llamas el día del incendio. Me desperté varias veces, sudando, sintiendo todavía el olor a madera quemada, el calor sofocante, y luego, cuando la oscuridad se disipó, me senté en la mesa de café como un extra en la vida de otras personas. Alejandro se fue temprano a trabajar, Mariana se encargó de las tareas de la casa, y yo me quedé allí, atrapada entre los días vacíos y los recuerdos de lo que un día fue mi vida. Pensé en Sofía, mi difunta esposa, y en cómo la casa que perdimos no era solo un montón de ladrillos, era el escenario de toda nuestra historia. Pero, ahora, todo lo que me quedaba era una silla junto a la ventana y saber que mi presencia era una carga para aquellos que amaba. Fue una de esas mañanas, entre sorbos tibios de café y el sonido lejano del tráfico afuera, que decidí que no podía soportarlo más. Alejandro y Mariana tenían sus vidas, sus preocupaciones, y yo no podía seguir ahí, existiendo solo como un peso invisible. La idea de un asilo, que antes parecía una sentencia cruel, ahora sonaba como un alivio. Ya no quería ver las miradas preocupadas de Mariana cuando olvidaba dónde había dejado mis gafas, ni los suspiros profundos de Alejandro cuando llegaba tarde a casa del trabajo y me encontraba en la misma posición de siempre, mirando la televisión sin mirarla realmente. Entonces respiré profundamente y llamé a mi hijo para hablar. Alejandro escuchó en silencio. Lo dije todo, sin rodeos, sin dramatismo, que notaba su esfuerzo, que no quería ser una molestia, que quizás sería mejor para todos si me mudaba a un lugar donde acogieran a gente como yo. Frunció los labios, miró hacia otro lado y, tras un largo suspiro, simplemente dijo: pensémoslo, papá. Pero los días pasaban y no pasaba nada. Sin conversación, no hay decisión, solo silencio, pesado como una tormenta a punto de estallar. No insistí, ya había dicho lo que tenía que decir, y si Alejandro prefería ignorarlo, pues así fuera. Continué mis días de la misma manera, pero algo cambió dentro de mí. Fue como si, al verbalizar mi deseo de irme, hubiera cortado el último hilo que me ataba a aquella casa. Empecé a apagarme, hablé menos, comí menos, pasé más tiempo sentado en el porche, viendo pasar el tiempo como un espectador de mi propia vida. Mariana intentaba entablar conversación de vez en cuando, pero siempre era un esfuerzo forzado y yo no quería molestarla más de lo que ya lo estaba haciendo. Entonces, una mañana, Alejandro apareció en la puerta de mi habitación con una expresión ilegible. Había algo diferente en él, una pesadez que no coincidía con su manera práctica de afrontar las cosas. Papá, empaca tus cosas, dijo apoyándose en el marco de la puerta. Mi corazón dio un vuelco en mi pecho. ¿Será este el momento? ¿Sería este el momento en que finalmente cedería a mi petición? Miré las bolsas a su lado, ya empacadas, y se me formó un nudo en la garganta. Asentí en silencio y comencé a recoger mis pocas cosas, sintiendo una extraña mezcla de alivio y miedo. El silencio entre nosotros durante el viaje fue casi ensordecedor. Alejandro conducía con las manos firmes en el volante, siempre mirando la carretera, mientras yo me limitaba a observar el paisaje a través de la ventanilla. El cielo estaba nublado,
con esos tonos pálidos que hacen que el día parezca interminable. Los árboles pasaban como manchas verdosas y el asfalto parecía extenderse eternamente. Intenté encontrar alguna señal que indicara hacia dónde íbamos, pero las señales no me resultaban familiares y los caminos cada vez más rurales me hacían sentir incómodo. ¿Había siquiera investigado sobre el asilo? ¿O simplemente me estaba llevando al primer lugar que encontró? En un momento, dejamos la carretera principal y entramos en una pista de tierra. Mi pecho se apretó. ¿Qué fue eso? Esperaba ver un edificio grande, rodeado de muros bajos y un jardín bien cuidado, como en los folletos que había visto, pero todo alrededor era vasto y vacío, con campos abiertos y vallas de madera desgastadas. Miré a Alejandro, pero él seguía con los ojos fijos en la carretera. Ya casi llegamos, papá, fue todo lo que dijo. Se me revolvió el estómago y, por primera vez, un miedo genuino empezó a apoderarse de mí. El coche rebotó sobre el terreno irregular, levantando polvo a nuestro alrededor. Mi corazón latía con fuerza y, cuanto más avanzábamos, más sentía que algo iba mal. No había señales, ningún edificio visible, nada que indicara que allí había un asilo, solo ese camino de tierra que parecía llevarnos al medio de la nada. Traté de tragarme el nerviosismo y pregunté, intentando mantener la voz firme, Alejandro, ¿estás seguro de que vamos por el camino correcto? No respondió inmediatamente, simplemente respiró profundamente, como si se estuviera preparando para decir algo difícil. Confía en mí, papá, solo un poquito más. Pero no confié, no más. Fue entonces cuando la vi. Mi casa, mi antigua casa. Pero eso no tenía sentido. Mi pecho se apretó y sentí que mi cuerpo se congelaba por un momento. Debería ser destruido, reducido a cenizas y escombros. Pero allí estaba ella, de pie, como si el incendio nunca hubiera ocurrido. Los mismos ladrillos rojizos, las ventanas blancas con las cortinas de Sofía ondeando suavemente con el viento, el porche de madera donde tantas veces me senté con una taza de café, mirando salir el sol. No podía respirar adecuadamente. ¿Qué diablos estaba pasando? Miré a Alejandro esperando alguna explicación, pero él solo sonrió, una sonrisa pequeña y contenida, como quien espera ansiosamente ese momento. Mis piernas temblaban cuando salí del coche. El olor a tierra húmeda y a madera recién cortada llenó mis fosas nasales, trayendo una extraña sensación de nostalgia y confusión al mismo tiempo. Toqué el marco del porche con dedos vacilantes, sintiendo la textura de la madera debajo de mi piel. Fue real, fue sólido, cada detalle estaba allí, exactamente como lo recordaba. Las marcas del tiempo en la pintura, los pequeños arañazos en la puerta provocados por las patas de palomo al encabritarse. Un escalofrío me recorrió la espalda. Esto no puede estar pasando. Mi casa había sido consumida por el fuego, yo mismo sexta las llamas destruyendo todo. ¿Cómo? Mi voz salió débil, apenas reconocible. Alejandro puso su mano sobre mi hombro y apretó suavemente. Nunca quise que fueras a un asilo de ancianos, papá, nunca. Sus ojos estaban llenos de algo que no pude descifrar. Culpa, tal vez, o miedo de que rechazara lo que había hecho. Durante meses, Mariana y yo trabajamos para reconstruir todo, cada detalle, cada rincón. Sabía que esta casa era parte de ti, no podía dejarla desaparecer. Mi mente todavía estaba luchando por procesarlo, pero por alguna razón sus palabras se sentían distantes, ahogadas por una marea creciente de emociones. Las lágrimas me picaron los ojos. Toqué el pomo de la puerta y la abrí lentamente, como si estuviera entrando en un sueño. El suave crujido de la puerta resonó por toda la casa y un escalofrío recorrió mi columna. El aire en el interior era fresco, pero cargado con el aroma de madera nueva mezclado con algo familiar, el suave perfume de Sofía, como si acabara de salir de la habitación. Mis ojos recorrieron la habitación y la realidad me golpeó con fuerza. Cada mueble, cada objeto, cada pequeña imperfección en la pared estaba exactamente donde debía estar, como si el tiempo hubiera dado un paso atrás. El viejo reloj de pie todavía marcaba las horas con su monótono tic-tac.
El sillón donde a Sofía le gustaba sentarse a leer estaba en un rincón de la habitación, con la misma manta a cuadros doblada sobre el respaldo. Mis manos temblaban. Esta no era solo una casa reconstruida, fue como si hubieran cosido el pasado en el presente. Di unos pasos vacilantes por el pasillo. Mis pies sabían instintivamente el camino. Parecía que en cualquier momento oiría la voz de Sofía llamándome por mi nombre o sentiría su ligero toque en mi brazo. Me dolía el pecho con una mezcla de felicidad y algo que no podía nombrar. Era gratitud, sí, pero también había un miedo subyacente, una incomodidad sutil que se arrastraba bajo la superficie de la euforia, porque por increíble que fuera, algo dentro de mí gritaba que eso no debería ser posible. Era demasiada perfección, demasiada precisión. Toqué un marco de fotos en el estante y tragué saliva cuando sexta nuestra foto de boda. El marco tenía una pequeña grieta en la esquina inferior, la misma que Sofía había hecho accidentalmente cuando lo dejó caer años atrás. Eso no puede ser correcto. Mis manos empezaron a sudar. Miré a Alejandro, esperando una explicación más detallada, algo que tuviera sentido, pero él solo me miró con una mirada ansiosa, como si estuviera esperando mi reacción antes de decir algo más. ¿Te gustó, papá? Su voz era suave y llena de expectativa. Quise responder inmediatamente, pero algo me detuvo. Mi corazón estaba pesado. Mi mente luchaba con la lógica de los hechos. Era imposible reconstruir algo con tanta precisión. No eran solo los muebles, las paredes o los detalles estructurales. Era el olor, la sensación, la forma en que cada cosa parecía haber sido tocada durante el tiempo exacto en que la dejé. Mi pecho se apretó. ¿Cómo lo hiciste, Alejandro? Mi propia voz sonaba frágil. Apartó la mirada por un momento, respiró profundamente y se pasó la mano por el cabello, un gesto que hacía cuando estaba nervioso. Tuve ayuda, la gente adecuada, en el lugar adecuado. Fue difícil, pero sabía que tenía que hacerlo por ti. Su respuesta fue demasiado vaga. Algo dentro de mí se agitó con inquietud. Quería creer que todo era solo un gesto de amor extremo, pero no podía ignorar la sensación de que algo andaba mal. Toqué la mesa del comedor, deslizando mis dedos por la superficie de madera. La misma pequeña muesca en el costado todavía estaba allí, una cicatriz del día en que accidentalmente volqué una silla. Eso no tiene sentido, hijo. Mi voz salió en un susurro apenas audible. Alejandro se metió las manos en los bolsillos y suspiró, como si se preparara para una difícil confesión. Sabía que te parecería extraño, papá, pero tienes que entender que esta es tu casa. Siempre lo fue. Mereces tenerla de vuelta. Él sonrió, pero sus ojos parecían llenos de algo que no pude definir. Quería creerle, quería aceptar el regalo sin cuestionarlo, pero mi mente no me lo permitía. Algo estaba mal, algo que aún no podía ver con claridad. Entonces, un sonido suave vino desde afuera, un relincho familiar, llevado por el viento. Mira, corazón dio un vuelco, no pudo ser. Me giré casi instintivamente y caminé hacia el porche, con las piernas pesadas como el plomo, y allí estaba él, Palomo, mi viejo caballo, de pie junto a la cerca, meneando la cabeza como lo hacía cuando quería mi atención. Mis manos agarraron con fuerza la barandilla y sentí que mi pecho se oprimía. Palomo había desaparecido en el incendio. Acepté que no había sobrevivido y que nunca lo volvería a ver. Pero allí estaba, igual que antes, su pelaje oscuro, sus ojos inteligentes y amables mirándome, como si nada hubiera pasado. Mis piernas cedieron y tuve que agarrarme para no caer. Esto no puede estar pasando. ¿Estaba soñando? Bajé tambaleándome los escalones del porche, con el corazón martilleándome en el pecho. Palomo me observaba con la misma paciencia de siempre, como si estuviera esperando a que finalmente me acercara. Extendí la mano vacilante y toqué su suave hocico. El calor de su aliento contra mi palma era real, demasiado real. Pasé mis dedos por su melena, sintiendo la textura familiar de los gruesos mechones. ¿Cómo? Mi voz murió antes de poder formular la pregunta completa. Palomo resopló suavemente y apoyó su nariz en mi hombro, tal como lo hacía cuando quería afecto. El mundo a mi alrededor giraba. Nada de esto tenía sentido. Nada. Alejandro se detuvo a mi lado,
manteniendo una distancia respetuosa, como si supiera que necesitaba procesar esto sola. Sobrevivió, papá, lo encontré semanas después del incendio. Estaba asustado, delgado, pero vivo. Nosotros nos encargamos de él. Lo trajimos de vuelta a ti. Su voz era suave, casi suplicante. Quería creer. Quería aceptar esa versión de la historia sin resistencia, pero un profundo escalofrío recorrió mi columna vertebral. Porque en ese momento lo supe, no era solo la casa, no eran solo los muebles, los olores, los detalles. Eso fue todo. Cada pieza de este rompecabezas había sido encajada con absoluta perfección. Demasiado perfecto. Di un paso atrás, con mi mente dando vueltas en un torbellino de pensamientos. Miré a mi alrededor, buscando alguna señal de que todo esto era real, de que no estaba atrapado en algún tipo de elaborada ilusión. Pero todo permaneció allí, sin cambios. La casa perfecta, Palomo, vivo, las marcas del tiempo conservadas como si nunca hubieran sido tocadas. Se me revolvió el estómago. Eso no puede ser verdad. Mi voz tembló. Alejandro frunció el ceño, su expresión era dolida. ¿Por qué no puedes, papá? ¿Por qué no? ¿Puedes simplemente aceptar que intentamos devolverte lo que era tuyo? Parecía frustrado, casi herido, pero no podía quitarme esa sensación asfixiante de que algo no estaba bien. Di unos pasos más lejos, con la respiración entrecortada. Si cerraba los ojos, podría jurar que todavía estaba en el momento anterior al incendio, como si los últimos meses nunca hubieran existido, pero yo sabía que lo tenían. Viví ese infierno, sentí el calor devorándolo todo, sexta las cenizas esparcirse en el viento, y ahora todo había vuelto, como si el tiempo hubiera retrocedido con precisión quirúrgica. Una fría comprensión me recorrió el cuerpo. Alejandro, ¿de verdad reconstruiste todo? Oh, tragué saliva, incapaz de terminar la pregunta, porque la respuesta me asustó más que cualquier otra cosa. Alejandro se quedó en silencio por un momento. Su expresión oscilaba entre la frustración y algo más profundo, tal vez miedo. Se frotó la nuca y miró hacia otro lado antes de murmurar: papá, lo que importa es que ahora has recuperado tu hogar, tu vida de vuelta. Su tono era firme, pero algo en la forma en que evitaba mirarme hizo que mi estómago se revolviera. Mi piel se estremeció con la certeza de que no me estaba contando todo. Yo conocía a mi hijo y sabía cuando ocultaba algo. Alejandro, mi voz salió baja pero aguda. ¿Qué hiciste? Finalmente me miró y lo que vi allí me hizo temblar. Parecía dividido entre el alivio y la culpa. Fue Mariana quien rompió el silencio, apareciendo detrás de nosotros, con expresión llena de preocupación. Él solo quería darte algo que nunca debiste haber perdido. Su voz era dulce, pero había un peso oculto en sus palabras. Mi corazón se aceleró. Por un segundo consideré la absurda posibilidad de que esto no fuera solo una reconstrucción, sino algo más allá de mi comprensión. ¿Qué hubiera pasado si nunca hubiera salido de ese incendio? Y si, de alguna manera, esta casa, esta vida restaurada, fuera un eco de algo que ya no existía. Mi cuerpo se enfrió. Quería preguntar, exigir una verdad que quizá no estaba preparada para escuchar. Pero entonces Palomo relinchó suavemente a mi lado, y algo dentro de mí cedió. Quizás no importaba después de todo, quizás la verdad era mucho más grande de lo que yo podía comprender, o quizás el amor de un hijo era capaz de doblar incluso las leyes de la realidad. Miré a Alejandro, a Mariana, a mi casa, para Palomo, y por primera vez en mucho tiempo, sentí que pertenecía a algún lugar. Respiré profundamente y dejé que las preguntas se disiparan con el viento de la tarde. Ya estamos en casa, chico, murmuré, acariciando a Palomo, y con esto, decidí aceptar lo imposible.